Hola, en este video quiero compartirles unas imágenes muy bonitas que están saliendo en este momento con la observación de, el post-impacto de la nave DART en el satélite Dimorphos, en el sistema binario Didymos-Dimorphos. Ha producido una cola de material muy extensa y tenemos una relación ahí cometaria entre Dimorphos y el principal, que es Didymos. Recordemos qué había pasado. Aquí tenemos el video del acercamiento final de la nave DART al satélite de Didymos, que se llama Dimorphos, y podemos ver cómo este objeto es una pila de escombros, un rubble pile. A medida que se acerca se pueden observar muy bien las piedras y el impacto se produce a unos 6 kilómetros por segundo. Recordemos, Dimorphos se movía a unos 20 centímetros por segundo y la nave impactó a 6 kilómetros por segundo. El impacto más o menos fue el equivalente a la explosión de unas 2 toneladas de TNT sobre la superficie. Esto hizo que existiese y que se pudiese medir luego una reducción del periodo orbital de en torno a un minuto más o menos. Tenemos el objeto que le impacta justo de frente, como se estaba moviendo la órbita, y vamos a ver de nuevo el video, y eso hace que se retrase el periodo. Pero lo más espectacular de todo esto es la producción de todo ese material que es expulsado hacia afuera y que se pudo observar desde la Tierra. Si te está interesando toda esta información, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus contactos. Esta es las imágenes desde el telescopio Atlas que se pudo ver desde la Tierra. Aquí vemos en el centro el asteroide, los dos, ¿no? El binario Didymos-Dimorpho, y cuando hubo el impacto, ¡boom!, hubo un incremento enorme de brillo y a medida que el objeto rotaba se puede ver esa nube de material que fue expulsada del satélite Dimorpho. Vamos a verlo de nuevo. Un incremento de magnitud de 2 a 3 magnitudes en cuanto al brillo. Pero lo más bonito de todo esto, creo yo, es lo que se está observando en la actualidad al inicio de octubre, unos 10 días, 20 días después del impacto. Y es esta imagen de la cola del asteroide. Aquí podemos ver en el centro Dimorphos con esa cola de material que tiene en torno a unos 10.000 kilómetros. Las estrellas se ven un poquito alargadas por la exposición larga que tuvo esta imagen en el telescopio de Canadá, Francia, en Hawái, y se puede ver muy bien cómo la cola de material es expulsada, tiene unos 10.000 kilómetros, como ya dijimos, y también en varias otras direcciones. El impacto sobre el asteroide Dimorphos, recordemos que también está rotando, por lo tanto que se produce un cráter, se produce una expulsión de muchísimo material, y a medida que rota puede llegar a expulsar mucho material en contra de la presión de radiación solar, que es la fuerza que, entre comillas, sopla todo ese material en dirección contraria a la dirección del Sol. Este es el primer cometa producido por un impacto, probablemente. Recuerda mucho a los asteroides activos, porque la cola en realidad no se ha detectado presencia de agua, sino solamente polvo o fragmentos de este objeto que vemos aquí. Lo que tiene que ser realmente bonito de ver es desde Didymos, desde el asteroide principal, cómo se produce esa cola. Sería una especie de que nuestra luna tuviese una especie de cola. Claro que si alguien estuviese ahí, se asustaría bastante de ver una cosa así.
Las imágenes son espectaculares y vamos a continuar viendo muchas más imágenes y estudiando la evolución de esta cola producida por el impacto de una nave, en un experimento súper controlado y donde se conocen los parámetros y entonces se puede modelar mucho mejor la cola. Si te gustó la información, suscríbete al canal y no dudes en enviarle esta información a todos tus contactos. Muchas gracias.